Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. Se celebró este sábado en Madrid la tradicional Marcha del Orgullo Gay, que por aquí se hace una semana más tarde que en el resto del mundo, y esa es una de las razones por las que congrega a tanta gente venida no solo de toda España, sino también del resto de Europa. El ambiente ya venía caldeado en los días precedentes porque Ciudadanos había anunciado su intención de acudir a la manifestación, a pesar de que la organizadora de la misma, que es la COGAM, la Coordinadora Gay de Madrid, es una asociación que lleva mucho tiempo establecida, estaba en contra. Es la que organizaba la manifestación y, al parecer, pues el manifiesto no permitía que Ciudadanos participase en esto. Bien, es un asunto del que se habló ya bastante largo y muy tendido la semana pasada y que se crisparon tanto los ánimos por parte, por cierto, de la COGAM, que al final se sabía o se intuía desde el principio que iba a haber problemas. La COGAM arguía que los pactos que Ciudadanos ha suscrito con Vox en algunos ayuntamientos, como el de Madrid, eran la causa de su rechazo. Lo cierto, sin embargo, es que los organizadores del Orgullo siempre han rechazado a Ciudadanos como antes lo hicieron con UPyD. Mucho antes de que apareciese Vox ya estaban rechazando de palabra y de obra a Ciudadanos, y ya digo, al partido que le precedió hace ya bastantes años. En definitiva, que Ciudadanos no quiso faltar a la cita y acudió con una pequeña representación en la que había algunos diputados y diputadas, como la propia Inés Arrimadas. Fueron hasta el Paseo del Prado de Madrid, que es donde se celebró esta manifestación, y allí sus integrantes fueron increpados increpados de una manera un tanto violenta y bastante desagradable. Les arrojaron objetos tales como botellas y latas y, tras aquello el ministro de Interior, antes de aquello, el día anterior, el sábado, el ministro de Interior, que es Fernando Grande Marlaska, vino a culpar a Ciudadanos y no a quienes les habían agredido. Y esto quizás sea lo peor de todo, y además disipa cualquier duda de cómo este movimiento ha sido cooptado por una opción política muy concreta. A mí personalmente siempre me pareció muy bien que se celebrase el Orgullo Gay, el Día del Orgullo Gay en Madrid. A pesar de que muchos dicen que esto es cosa de ahora, de apenas unos pocos años, lo cierto es que en Madrid se celebra desde, podríamos decir, siempre no obviamente, pero sí desde los años 70. Creo que la primera vez que se celebró, no sé si fue en el año 1977 o 78, el Orgullo Gay nace como tal, en el año 69 en Nueva York. Pues unos pocos años después, cuando se empieza a celebrar por distintas ciudades del mundo, pues ya apareció como una manifestación muy pequeñita en la ciudad de Madrid. Al principio, ya digo, era algo minoritario, y a partir de los años 90, ya en plena época de Aznar, fue tomando cuerpo año tras año. Cada año era más grande y además se veía, hasta terminar en lo que viene siendo los últimos años, que es una semana de fiesta con el barrio de Chueca como centro neurálgico no de la manifestación, pero sí de todas las festividades de la Semana del Orgullo. Ya no se habla solo del Orgullo Gay. Hará cosa de 20 años este movimiento tenía reivindicaciones claras, evidentes, como por ejemplo la de poder contraer matrimonio. Deseo que les fue concedido muy rápido, pues allá por el año 2005, hace 14 años ya, que veáis cómo pasa el tiempo. En Madrid en particular y España en general, pues como bien sabemos, esto creo que no es un secreto para nadie, es uno de los mejores lugares del mundo para los homosexuales, donde más seguros están, se les reconocen absolutamente todos los derechos, no hay nada de lo que hoy por hoy se diferencien de los que no son homosexuales. Vamos, que el nuestro es un país abierto, es un país diverso y un país muy tolerante a este respecto y a todos los respectos. España figura siempre a la cabeza del mundo en casi cualquier ranking que se haga sobre estos temas, ¿no? Desde luego, sobre la diversidad sexual, la libertad sexual, está en la cabeza del mundo. A mí personalmente eso me parece muy bien porque creo en la libertad individual y por lo tanto este tipo
de cosas me tienen que alegrar. Y además, pues me siento doblemente alegre porque esto sucede en mi país y en mi propia ciudad. Es por eso que me sorprenden aquelarres como el del sábado pasado en el Paseo del Prado. Lo tenéis disponible en internet, allá donde queráis verlo. Yo personalmente no pude verlo en persona, y eso que algunos años sí que me acerco a la manifestación del orgullo gay para echar un vistazo, hacer algunas fotografías, pero como os dije el jueves pasado, pues he estado en Lisboa, estuve en Lisboa hasta ayer. Y, por cierto, maravillosa Lisboa. Si no habéis estado por allí tenéis que ir estupendamente. Hasta la temperatura acompañaba. Pero vamos, desde Lisboa pude echar un vistazo a lo que sucedía. Con gran pena, por cierto, pude ver las imágenes. Y además, aparte de eso, pues me han estado contando que hay gente que estuvo allí que tuvo que padecerlo. Un buen amigo mío acudió con su marido al desfile. Ellos bien van todos los años, desde hace un montón de tiempo, desde luego desde que yo les conozco. Es una pareja a la que tengo mucho cariño, porque no por nada, bueno, pues son gente estupenda, pero es que además yo oficié de manera informal su ceremonia de boda hace ya unos cuantos años, de manera informal quiero decir, es decir, como no les iba a casar el cura, bueno, pues lo hice yo, fue una cosa muy bonita y bien, son, como ya os digo, dos tipos extraordinarios, gente muy culta, de trato amable y sobre todo son buenas personas, que esa es en definitiva la razón por la que son mis amigos. Pues bien, a estos dos se les ocurrió ir al desfile, como todos los años van, no es nada excepcional, y se les ocurrió ponerse a modo de capa una bandera arcoíris, uno de ellos, y el otro una bandera de España. Estos dos amigos, llamémosles Pedro y Juan, no se llaman así, es para salvaguardar su intimidad, por supuesto, se sienten tan orgullosos de ser homosexuales como de ser españoles, lo cual, sinceramente os lo digo, creo que es bastante normal, porque en otros países no tan lejanos, además, no tan lejanos de España, no podrían estar casados o directamente les apedrearían por la calle o les sentenciarían a muerte. La homosexualidad, por desgracia, en demasiados países del mundo es ilegal, en otros es directamente un delito que se pena con la muerte. No hace falta que os diga los países porque el que más y el que menos ya lo sabe y no quedan tan lejos de Europa. Por lo tanto, que un homosexual viva en España o haya nacido español, pues para él se puede sentir afortunado y no tiene que tener absolutamente nada en contra de su propio país, sino más bien todo lo contrario. Pues Pedro y Juan son de los segundos, se sienten además orgullosísimos. Para ellos, España es sinónimo de libertad y de soberanía individual, que es la misma que les permite vivir conforme a sus principios y sus convicciones, que es lo mínimo que se le puede pedir a cualquier ser humano, que viva conforme a sus principios y convicciones. Pues bien, según se personaron, como hacen todos los años, en el Paseo del Prado, empezaron a insultarles. Pues ya más o menos os podéis imaginar el tipo de insultos que les dedicaron los consabidos facha, fascista, homófobo incluso, les llegaron a llamar, bueno, los epítetos de rigor, algunas palabras subidas de tono que no pienso reproducir aquí porque respeto los oídos de mis oyentes, y bien, quienes les dedicaban todos esos improperios no eran unos cabezas rapadas, homófobos de verdad, en una palabra, sino otros homosexuales que estaban comportándose, estos sí, como unos auténticos cabezas rapadas y como unos auténticos homófobos. La cosa se desmadró, aparte de los insultos, bien, uno puede tolerar hasta cierto nivel de insultos o insultos hasta cierto punto. Bien, aparece un tipo, a fin de cuentas en las redes sociales nos insultamos por desgracia mucho más de lo debido. Bien, pues que te insulte un desgraciado, pues puedes asumirlo, pues bien, ahí se queda el desgraciado con su propia desgracia. Es que eran bastantes, era bastante más de un desgraciado, sino que la cosa se desmadró y a los insultos le siguieron objetos tales como botellas, latas de cerveza, colillas, bueno, y un poco lo que esta banda de fanáticos encontró a mano para, pues no sé bien para qué, para echarles de la manifestación, lógicamente, porque no les parecía bien que estuviesen allí. En concreto, conozco el caso particular de estos dos amigos míos que iban, todo su pecado había sido colocarse a modo de capa, ya veis que delito, una simple bandera de España. Así que, en fin,
Pedro y Juan no fueron los únicos. Un grupo de unas 200 personas que estaban allí, obviamente, en el mismo sitio, personas cercanas a Ciudadanos, al partido político, en el que había, como os he dicho al principio del programa, algunos diputados, padeció la misma suerte que Pedro y Juan. Hoy todo queda grabado. Es decir, aunque no todo se pase por televisión, sí que queda ahí grabado y además disponible para que lo veamos pues casi desde cualquier sitio, en cualquier lugar. Ahí tenemos las lamentables imágenes del acoso para quien quiera verlas. Me remito simplemente a ellas y tampoco las voy a reproducir porque algunos de los hechos fueron bastante, aparte de lamentables, como ya he dicho, bastante desagradables. A mí la verdad es que, si os soy sincero, me producen vergüenza ajena. Todo lo que pasó en el Paseo del Prado este sábado me produjo una vergüenza ajena indecible, ¿no? Y me da más vergüenza aún que semejante acto de sectarismo violento, porque no conforme podían haberse dado la vuelta y no mirarles la cara, no. La cosa no se quedó ni muchísimo menos ahí, pues todo esto haya tenido lugar en mi ciudad, que siempre se ha apreciado y se sigue apreciando, ser el paraíso de la diversidad. Madrid es una ciudad en la que nadie te pregunta de dónde eres, ni con quién te acuestas, ni a qué partido votas. Esto es así, cualquiera que conozca la ciudad, que conozca Madrid lo sabe, y no solo es así, sino que debe de seguir siendo así. Es nuestra obligación mantener la ciudad con su proverbial tolerancia hacia todo el mundo. Es decir, no hay, lo que os decía, a nadie le preguntan ni de dónde viene, ni... Bueno, le preguntan cómo se llama, lógicamente, para dirigirse a él, pero poco más, ni con quién se acuesta, ni a qué partido vota, ni qué ideas políticas tiene. Eso es una cuestión puramente secundaria y que pertenece, en todo caso, a la vida privada, ¿no? Ya digo, debemos perseverar en esto mismo. De manera que si alguien no tiene cabida en el orgullo, son esta gentuza excluyente y agresiva que el sábado la tomó con los simpatizantes de Ciudadanos y con los que no eran simpatizantes de Ciudadanos, pero se les ocurrió plantarles cara o hacer, como mis amigos, simplemente exhibir una bandera de España, ¿no? Los agresores se escudaban y se siguen escudando porque nadie ha pedido perdón por aquello, por este disparate al que protagonizaron de manera gratuita. Se escudaban en que Ciudadanos no puede asistir a esa marcha porque ha pactado con Vox. Esto lo hemos oído a lo largo de la semana pasada. Les llamaron de todo menos guapos y en los 2 últimos días pues siguen R que R con la misma historia. Bien, Ciudadanos puede pactar con quien le plazca, con quien le venga en gana. Y Vox es un partido tan válido como cualquier otro. Vox no es un partido que esté fuera de la ley, ni que ha sido declarado anticonstitucional, ni se le conocen vínculos, ni se le han demostrado, por supuesto, vínculos con grupos armados, ni con ninguna de estas cosas que hacen que un partido sea ilegal en España, y tiene milicias paramilitares. La Constitución describe muy bien cuáles son las circunstancias en las cuales un grupo político queda fuera de la ley. Vox es que está lejísimos de todo esto, directamente no procede identificar una cosa con la otra, por más que se insista. Es un partido conservador como cualquier otro partido conservador, como muchos partidos conservadores que hay en Europa. Es decir, que en el caso de que pactasen con ellos, pues sería un pacto legal y perfectamente legítimo. Los pactos en ayuntamientos, en comunidades autónomas, van mucho más allá que las cuestiones propiamente que se tratan en días como el del orgullo gay. Los políticos tienen que gestionar muchas otras cosas y por lo tanto puede perfectamente pactar con Vox, puede prestarles sus votos en el caso de que se diese, ¿no? Caso de Ciudadanos en Barcelona, por ejemplo, que Manuel Valls le prestó sus votos a la alcaldesa Ada Colau, con quien no le une demasiado, pero bueno, Manuel Valls pensó que sería mejor que gobernase Ada Colau a que lo hiciese el alcalde de Esquerra Republicana, y bien, podrá estar mejor, peor, nos podrá parecer bien o mal, pero el hecho es que lo que hizo con Ada Colau era perfectamente legal y perfectamente legítimo. Pero es que lo cierto es que no ha pactado con Vox en ningún lugar de España. Y no tiene intención de hacerlo, además. Todo lo contrario. Lleva mes y pico negándose no ya a pactar,
llegándose siquiera a sentarse en la misma mesa con los representantes de Vox, cosa que mucha gente les está echando en cara. Otros les están aplaudiendo, pero muchos les están echando en cara porque están imposibilitando que se formen gobiernos tripartitos, como el de Andalucía, se formen en otras comunidades autónomas, como puede ser la región de Murcia o la Comunidad de Madrid. De hecho, en lugares como Madrid ciudad, el municipio, o la Comunidad Autónoma Andaluza, o Zaragoza, han llegado a acuerdos con el PP, los de Ciudadanos, quiero decir. Y el PP luego, a su vez, ha pactado un acuerdo privado entre los dos, bilateral en este caso, con Vox. Están los documentos ahí por si queremos echarles un vistazo. Luego, la justificación de los agresores y de quienes les han apoyado está basada en una mentira. Una mentira además a la vista de todos. Están mintiendo y saben que están mintiendo. Están acusando a Ciudadanos de algo que simplemente no ha hecho, aunque si lo hubiese hecho tampoco pasaría nada. Les asiste el derecho absoluto a pactar con quien crean conveniente de un lado del espectro político o de otro. En esto precisamente consiste la democracia, por si no se habían enterado, no lo sé. Entre quienes han justificado de manera especialmente vergonzosa esta actitud está nada menos que el ministro de Interior. Se llama Fernando Grande Marlaska, en su tiempo un juez bastante prestigioso. Grande Marlaska lanzó contra los diputados de un partido opositor, que es Ciudadanos, uno de los principales partidos de España, el tercero por número de votos, después del PSOE y del PP, lanzó a una masa enardecida al declarar que lo que le pasase a Ciudadanos estaba justificado por, y esto lo tengo apuntado, es textual, por pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos. Dijo que esto tenía, es decir, lo de tratar de limitar los derechos humanos, lo de pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, dijo que esto tenía que tener consecuencias. Las consecuencias anunciadas por el ministro el viernes las pudimos comprobar el sábado. Estas palabras se pronunciaron unas horas antes, 24 horas antes, de los acontecimientos que os acabo de narrar. Yo la verdad es que en este punto me pregunto, ¿en qué país vive este hombre? Fernando Grande Marlaska, quiero decir, ¿en qué país? Desde luego en España, ¿no? Y si vive en España nos sentará muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo aquí? ¿Quién ha pactado de una manera descarada con Vox? Me gustaría que nos lo dijese. ¿Quién? ¿Ha sido el PP? Sí, bueno, descarada ilegal. Cualquiera puede. Pero los partidos están legitimados para pactar entre ellos y llegar a acuerdos. No es el caso de Ciudadanos. Pero lo peor de todo, ¿quién quiere limitar los derechos humanos? Ciudadanos tiene desde siempre, desde que apareció como partido político, una postura no ya muy abierta, sino en el tema del movimiento homosexual muy alineado con él. Esto se ha visto en comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, la pasada legislatura. Es una de sus señas de identidad. Al igual que podemos decir que no pertenece a las señas de identidad de Vox y no tanto a las del PP, en el caso de Ciudadanos sí que pertenece a sus señas de identidad y además hacen gala de ello. No lo sé, Grande Marlaska puede demostrar cualquiera de estas dos afirmaciones. Yo creo que no puede. Y no es que yo lo crea, es que no puede demostrarlas. Tampoco puede escapar de sus propias palabras, de sus propias y desafortunadas palabras, de las consecuencias, entre comillas, que anunció y que se materializaron en botellazos en plena calle. Fernando Grande Marlaska no es un activista anónimo, de una asociación perdida. Es el ministro del Interior. Es el jefe de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, es normal que los agresores actuasen de esa manera y se sintiesen impunes. Así que aquí nos encontramos ante una paradoja un tanto curiosa. El jefe de la policía anima directamente a que Ciudadanos perciba las, entre comillas, consecuencias de actos
que no ha cometido. Y si los ha cometido, que nos diga dónde o que aporte pruebas. Bueno, no ha salido público, pero yo dispongo de pruebas que estos pactos se han cerrado. Bueno, que las ponga encima de la mesa. Y aun con todo, aunque hubiese pactado, este tipo de actos son injustificables desde cualquier óptica. Las consecuencias pues se sustanciaron en lo que ya sabemos, en un acoso infame a gente pacífica que estaba haciendo uso de su libertad de movimientos y de su derecho a la libertad de expresión. En fin, son derechos fundamentales. Y luego, para cerrar el círculo, tiene que enviar a la policía, de la cual es jefe, para defender a los que estaban siendo agredidos en plena vía pública y con cámaras delante. Porque todo lo hemos podido ver si hemos tenido intención y ganas de hacerlo. Claro, evidentemente no les queda más remedio a los policías que defenderles, porque la cosa podría haber terminado bastante peor. Grande Marlaska es homosexual, esto lo sabemos todos. Salió del armario hace ya tiempo, escribió incluso un libro para contar sus sinsabores a la hora de salir del armario, muchos de tipo familiar, y yo sinceramente me alegro por él. Pero es que este hombre, antes que homosexual, algo que no deja de ser, a fin de cuentas, un detalle sobre la vida privada de alguien, antes de eso es ministro. Mientras sea ministro. Hoy por hoy es ministro en funciones de Interior, mañana puede ser que no le renueven y vuelva, qué sé yo, a la judicatura o se dedique a la abogacía o se meta activista. Podría hacerlo perfectamente, entonces será distinto. Pero mientras sea ministro, más de una cartera tan importante como la de Interior, hacer este tipo de cosas es de una insensatez y de una maldad incomprensibles. Pero este triste episodio lo que nos viene a confirmar es la captura de una causa justa, como es defender los derechos de los homosexuales, o mejor dicho, defender, pues los derechos de los homosexuales no son distintos del resto de la población, es decir, que los derechos de los homosexuales y de los que no lo son sean los mismos, y esto es una causa justa, la igualdad de derechos. Pues que esta causa ha sido cooptada por parte de la extrema izquierda, que se ha arrogado la representación en exclusiva de todos los homosexuales del país. Y que en el caso de que cualquiera ose plantarle cara, pues aparece el matoneo y el batasuneo en el centro de Madrid. No es esto. Y esto es algo que deberíamos denunciar, estemos donde estemos, y mostrar nuestro enojo. Es decir, que no se puede ser homosexual si no se es de izquierdas. Además, la izquierda entendida como la entienden ellos. Esto es un disparate de tal calibre que no termino de entender cómo pueden tener el cuajo de defenderlo. Es una pura sinrazón. En cierto modo, a Ciudadanos le están haciendo pagar el pecado original de no ser de izquierdas, o al menos no declararse como tal. Y por lo que se ve pretenden pasarle, y se lo están haciendo además, hasta la última letra. Sigue trayendo cola el programa que hice hace un par de semanas sobre, no sé si os acordáis, sobre Libra, la criptomoneda esta de Facebook. La semana pasada Francisco nos dejó una crítica a Bitcoin y hoy Juan Carlos, que sabe bastante de este tema, todo hay que decirlo, pone su granito de arena al debate. Hola Fernando. A raíz de tu programa sobre la criptomoneda que quiere hacer Facebook, la Libra, varios oyentes han aprovechado también para hablar del Bitcoin y dar sus puntos de vista. Y me gustaría dar también el mío, sobre todo porque yo difiero bastante. Por ejemplo, dice un oyente que, a diferencia de sus compañeros programadores, él no le ve muchas virtudes a la tecnología blockchain y que hay soluciones mejores para hacer lo mismo. Pero yo le diría que en el mundo de la computación distribuida, las mentes más brillantes llevan muchos años buscando la solución al problema de que cuando uno o varios nodos de la red, suponiendo que tengan que cooperar entre ellos, son nodos que están distantes y se comunican por vías de comunicación a veces no fiables y pueden fallar las comunicaciones, pues no reciben información correcta. También porque puede un nodo tener error o porque pueda haber malicia en alguno de los nodos de querer engañar al resto de los nodos. Es una cuestión muy técnica que en el mundillo llaman el problema de los generales bizantinos, pero bueno, no viene a cuento entrar en esta parte técnica, pero sí es decir que ese problema que llevan buscando tanto tiempo y que algunos expertos consideraban que no tenía solución,
pues de un plumazo lo ha solucionado Satoshi Nakamoto con el día que publicó su paper, ¿no? Y su tecnología blockchain. Solamente por esto, si Satoshi Nakamoto saliera del armario y dijera quién es, inmediatamente supongo que le darían el premio Nobel. El Nobel equivalente en computación, el que sea, ¿no? Otro oyente comenta que tenemos que entender que el Bitcoin no ha nacido para competir con el dinero fiat, sino con el oro. Pero lo cierto es que Satoshi, cuando crea el Bitcoin y lo explica en su famoso paper, lo titula de la siguiente manera. Dice: Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, que traducido más o menos supongo que es Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico peer-to-peer. Otra cosa es que la tecnología todavía esté muy verde y no haya conseguido ser un buen dinero como medio de pago. Pero es que tampoco, a pesar de que vosotros decís que sí cumple la función de depósito de valor, yo no le veo que sea que lo haga bien como depósito de valor, dado que su valor, como veis, está variando extraordinariamente. Lo que sí veo es que dices, bueno, como inversión a largo plazo, arriesgada, por cierto, puede ser, porque puede llegar a valer muchísimo. Eso sí, como especulación, sí. Pero de momento no está funcionando bien de ninguna de las dos maneras. Estoy criticándolo a pesar de que yo lo defiendo mucho, ¿eh? Bueno, ahora viene la parte de defenderle. Pero como se me acaba el tiempo, otro día, si quieres, te comento más temas de los oyentes y una comparación que hiciste tú precisamente con el oro, hablando de las virtudes del oro frente a las del Bitcoin, y yo quiero desmantelarte una por una, si me das esa oportunidad. Un saludo a todos. Pues nada, Juan Carlos, ahí se queda, muy interesante lo que nos cuentas y ya sabes, quedo a la espera de que me desmontas las virtudes del oro, que estoy deseando escuchar y más sabiendo cómo, con lo bien que te explicas y todo lo que sabes. Vamos, que eres una especie de libro abierto, Juan Carlos. Así que ya sabes, graba el mensaje y lo envías aquí, ya sabes. Yo el primero soy todo oídos. Bien, seguimos con otro oyente, este se llama Eufrasio y nos deja un comentario sobre la nueva Sirenita de Disney. Toda la corrección política ya está pasando a otro nivel, ¿no? Y es que, bueno, la noticia es que Disney va a hacer que su nueva adaptación de la película de La Sirenita, que ya sabes que Disney está rehaciendo con actores reales todas las películas clásicas de Disney, pues bueno, que La Sirenita va a ser de color y va a ser afroamericana. Entonces, pues bueno, esto es maravilloso, ya pues la corrección política y la estupidez y el absurdo ya pues está llegando a cotas nunca antes vistas, así que bueno, pues solo quería dejar esto y como noticia, mierda, y muchas gracias, un saludo. Bueno, Eufrasio, a ver, La Sirenita es un cuento de Hans Christian Andersen, como supongo que ya sabrás, por lo que la sirenita en sí no tiene raza. Caray, bueno, es una sirena. Una sirena es una criatura mitológica. Pero una criatura mitológica no de cualquier mitología, de la mitología griega concretamente. Pues sabrás que Ulises tuvo un encuentro con ellas, con las sirenas, y bueno, que hubo de atarse al mástil del barco para no sucumbir a su canto. Así que la manera en la que las representan en la película de dibujos animados, esta de los años 80, es decir, blanca como la leche y pelirroja, pues yo creo que tampoco se ajusta mucho si vamos a la descripción pura de una sirena. En fin, las griegas, como las españolas o las italianas, no suelen ser, por regla general, ni blancas como la leche, ni suelen ser pelirrojas. Digo, suelen, hay de todo, obviamente, pero no es el arquetipo. No sé, se ajusta bien al mar de Irlanda, pero no al mar Egeo. Pero bueno, a fin de cuentas no deja de ser un personaje mitológico, por lo que yo creo que cualquier raza vale. La actriz que ha escogido Disney, que es una cantante muy jovencita y muy guapa, por cierto, me parece que encarna a la perfección al personaje. Vamos, que es... podéis echar un vistazo, buscadla pues se llama Halle Bailey, buscadla en Google, es una auténtica sirena. Bien, seguimos. La semana pasada os comentaba la historia de una española de Vigo, que se había apropiado del sol mediante un acta notarial. Pues bien, hoy Fernando de Chile nos cuenta que también se apropiaron mucho antes de la luna. Fernando, acabo de escuchar la noticia mierder respecto de esa señora que inscribió el sol a su nombre. Pero acá en Chile tenemos una persona que hizo lo mismo, pero inscribió su nombre la luna, y eso fue el año 1954. Lo que pasa es que a este señor le negaron la entrada a un club muy exclusivo, diciéndole que no tenía bienes a su nombre,
Y no sabiendo qué hacer, miró la luna y dijo, bueno, esa no la ha reclamado nadie, así es que fue al registro del conservador de bienes raíces chileno de su ciudad, Talca, y le inscribió su nombre. Es muy famoso acá en Chile esa historia, y de hecho tú la puedes buscar en el diario El Mundo. Hace poco salió un reportaje allá en España respecto a este tema. Te envío el link ahora también para que todos nosotros lo podamos ver, todos tus oyentes. Ahora, lo de inscribir la luna también tiene otra leyenda, y dicen que el presidente Nixon lo llamó para pedirle permiso para que los astronautas descendieran en la luna por primera vez. Así que parece que tenían permiso de don Genaro. Eso cuenta la leyenda también. Todo eso está en la noticia en el link que te envío. Y bueno, adiós Fernando, y gracias por tu programa, que lo escucho todos los días y es muy bueno, realmente muy bueno. Así que te felicito. Adiós. Pues mira, no conocía esta historia, la he conocido por ti, Fernando, y me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado el artículo que me pasas del Mundo. Es una historia preciosa. Se llamaba, mejor dicho, porque murió ya hace unos años, hace 20 años, se llamaba Genaro Gajardo Vera. Era ciudadano, un abogado de pleitos pobres, además era poeta de Talca. Talca está en el centro de Chile, en la región del Maule. Y bien, pues a este hombre no le admitían en el club local, el club de Talca, porque bien, era abogado y eso era uno de los requisitos, supongo, tener titulación universitaria superior, pero no tenía patrimonio, ya os he dicho que era abogado de pleitos pobres. Así que, un poco ofuscado, salió a la plaza central de Talca, se quedó mirando a la luna y dijo, bueno, pues la luna nadie se apropia de ella, a fin de cuentas, como él era abogado, sabía derecho, pues al día siguiente se fue al notario y puso la luna a su nombre. El notario se quedó un tanto sorprendido, pero bueno, si se lo estaba pidiendo, nadie más la había reclamado. Incluso este hombre, Genaro, se encargó de publicar en el diario, en la Gaceta, los avisos. Nadie se opone, 3 avisos, y como nadie se opuso, claro, nadie miraría eso, alguno que lo leyese pensaría que estaba loco, ¿no? La cosa es que se terminó quedando, esto es del año 54, ¿no? Volvió al club de Talca con el acta notarial y le admitieron, lo cual yo, la verdad, de verdad, me alegro mucho por él. Este hombre vivió muchos años, vivió hasta el año 1998, y al morir, entiendo que sin descendencia, pues legó la luna al pueblo chileno. Luego la luna pertenece formalmente a los chilenos, aunque solo sea en el terreno poético, porque la luna, y esto sí que está decidido a nivel jurídico, es que la luna pertenece a toda la humanidad, por lo tanto no se puede ni ocupar, ni vender las parcelas, ni nada de eso. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos ha preparado el comentario de hoy sobre los nuevos cargos en la Unión Europea. Ver injerencias políticas en la justicia o en la economía es siempre desalentador, pues es la garantía de sentencias injustas y deterioros económicos pertinaces. El reparto de cargos mayores en la Unión Europea ha sido el clásico encaje de cuotas de poder y representatividad del exclusivo club bruselense. Es decir, un asco de componendas, egos y favores, ajeno a la realidad del pueblo que les votó más por inercia que por conocimiento e intención. Lo sorprendente, en todo caso, es ver cómo actúan, eludiendo la crisis conceptual que supone el Brexit, y cómo chapotean en las instituciones desde las que van a planificar, regular, tasar y embrollar nuestras vidas. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado esta primera contracrónica de la semana. Ya sabéis, ahora ya no me voy a ir después de estos 3 días de descanso que me han sentado fenomenal. He hecho muchísimas fotos, las iré subiendo a mi cuenta de Instagram, si queréis echarle un vistazo. Son mis 2 apellidos, Díaz Villanueva, si tenéis Instagram. Ayer subí, por cierto, la primera del Terreiro Paso, que es una preciosidad de sitio, así que durante los próximos días seguiré subiendo, no todo, pero sí parte del material fotográfico que he ido haciendo ahí en Lisboa estos 3 días, porque a mí lo que más me gusta después de hacer la contracrónica es hacer fotos. Así que nada, mañana no haré fotos, mañana haré la contracrónica y espero que estéis ahí para escucharla. Hasta mañana, amigos.